La renuncia de Evo Morales es una oportunidad para Venezuela. Siguiendo de cerca a la gente de la campaña de Bolivia, varias aristas saltaban a la vista, hasta para ellos mismos, haciendo que por primera vez tuvieran serias de dudas de que Evo Morales realmente pudiera ganar esta elección. De alguna manera se veía como que el proceso estaba agotado y su liderazgo debilitado, y que no tenían nuevas ideas para renovarlo y convertirlo en una victoria. Más que nada porque creían que al hacerlo bien económicamente y Evo pertenecer a la etnia dominante, no había dudas de que iba a triunfar, y por mucho. La misma soberbia del poder que le generó puntos ciegos a Macri, Piñera y Moreno, por no mencionar la sorpresa electoral para Duque, es la que le afectó a Morales y le impidió ver, hasta que fue tarde, que si no renovaba radicalmente su oferta, podría perder el poder. Por increíble que parezca, Macri y Morales fueron víctimas del mismo síndrome del cambio en las expectativas que no supieron ni anticipar ni interpretar, y por lo que escuchó en Argentina, en Chile y en Bolivia, aún no tienen claro cómo moverse y cómo responder. Hay varios ángulos para evaluar el caso boliviano. Había un vacío de fondo que ponía en riesgo su legitimidad, que fue el referéndum que le negaba la posibilidad de reelegirse. Al salirse con la suya, Morales desilusionó a mucha gente, no tanto por los votos que pudiera o no sacar, sino por haber roto las reglas del juego que para ellos, un pueblo primordialmente indígena y de principios, le quitó la esencia de la fuerza que lo llevó al poder hace 14 años y que se le fue renovando. Y sin esa fuerza todo lo demás era política de la común, y ya Evo había dejado de ser especial para ellos. Todo eso confirmado por el blackout de conteo la noche de las elecciones, más las dudas sobre los números que compartía hasta su propia gente y que quedaron plasmados en los resultados preliminares negativos de la auditoría de la OEA, órgano que había apoyado a través de Almagro a la gestión de Morales. Tal vez por ser ambos dirigentes de izquierda y latinoamericanos que, como se sabe, siempre se apoyan entre ellos. Cuando Evo convoca nuevas elecciones, ya el daño era irreversible, ya sea que los militares hubieran hablado o que no. Otra razón también extensible a otros gobiernos de izquierda es que en general se concentran en atender a los pobres, pero impidiéndoles que dejen de serlo. Y esto es así porque no están preparados para lidiar con las clases medias. Cada pobre, indígena o no, que deja de serlo, comienza a tener aspiraciones que esos mismos gobiernos no pueden atender. Curiosamente, el buen trabajo que hizo Evo sacando gente de la pobreza le fue quitando simultáneamente sus votos, porque ya no tenía proyecto para ofrecerle. El manejo de los tiempos de gobierno, que son lentos y burocráticos, versus los tiempos de la gente que cada vez más, indígenas o no, son más rápidos impulsados por la tecnología, los lleva a perder la paciencia y a saturarse de los discursos políticos tradicionales. Cuando un político se para sobre una tarima y comienza los gritos enfatizando la última palabra de cada frase, automáticamente pierde una cantidad importante de lectores jóvenes que preferirían enterarse por un hilo de Twitter. Esos discursos producen rechazo. Recuperar esa legitimidad, que le devuelva la credibilidad a un jefe indígena, ya no será por los medios tradicionales o las mentiras de Estado, sino que dependerá de cómo maneje su renuncia, según sus propios ritos y como reconozca sus errores, que curiosamente, salvando las distancias entre la riqueza de Chile y la pobreza de Bolivia, estos últimos lo estaban haciendo bien en lo económico, y lograron sacar a mucha gente del abandono clásico de los pueblos ancestrales de nuestra América Latina. Evo podrá pasar a la historia como el primer de su estirpe en la etapa post-hispánica, que logra respeto y participación en el concierto de las naciones, o bien si se pliega a la matriz de los resentidos Lula, Lugo, Dilma y Correa, no solo no logrará el reconocimiento que se merece, sino que podría terminar en el fondo de la historia. Si fue o no un golpe o si fue una renuncia, lo veremos en las próximas horas. Si se mantiene la línea constitucional y el vicepresidente Linera asume el poder y llama a elecciones en los plazos correspondientes o, por el contrario, si detienen al presidente, rompe la legalidad y los militares toman el poder. Quiero creer que la democracia ya se asentó en ese país y que lo razonable sería volver a llamar a elecciones, las cuales debería perder cualquier seguidor de Evo,
no solo por las razones anteriores, sino también porque en su misma soberbia que lo hacía verse a sí mismo como eterno e indispensable, no preparó a nadie para sustituirlo y con el solo puntaje que ya sacó Mesa, podría la oposición hacerse del poder en una próxima elección. Si lo hacen bien y a derecho, es posible que la oposición continúe en el poder, pero si lo hacen por un golpe, seguramente a la vuelta de un tiempo aparecerá otro Evo que tomará el poder por las malas, y sería un retroceso brutal para tanto el país como para la región. El país que se verá más impactado por estos sucesos será Venezuela, tanto sobre la masa opositora, menos el 70% de la gente dándole impulso positivo y aliento a la próxima marcha convocada por Guaidó para el 16 de noviembre, como sobre la base chavista que no está muy contenta con la gestión del gobierno, porque principalmente ellos la están pasando mal, y aunque su corazón esté con el chavismo, su estómago está con un cambio. Pero si la oposición boliviana se encamina por el lado de la venganza y persigue a los seguidores de Evo, no solo durarán poco en el poder, sino que le darán un mensaje cruzado al chavismo venezolano, de que si ni les vaya a ocurrir entregar el poder, porque serán perseguidos, logrando en ese caso el efecto opuesto y se compactaran alrededor del chavismo, ya sea que les guste o no la gestión del gobierno, si en vez de esperar al 16, el pueblo venezolano chavista y opositores se autoconvocaran en una protesta masiva genuina y pacífica, en contra de la falta de luz, agua, gas, alimentos, medicinas y salud, inseguridad, inflación, desempleo y pérdidas de vidas por razones que no debieron ser causa de muerte, entonces sí podrían tener éxito y convertirse en el cisne negro del que todos hablábamos. Ahora, si la del 16 de noviembre es una marcha más de las tantas que se han realizado hasta ahora, entonces el resultado será que tuvieron las marchas anteriores. Maduro sigue en el poder y Guaidó sigue en la oposición. Migración interna, el otro plan de los venezolanos. Encuestadora reveló que el 65% de ciudadanos prefieren quedarse en su país antes que irse a otro. Hace un año, Evangelina Segovia, de 63 años, salió del estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, región afectada por fallas en la prestación de servicios públicos. Ya no era la misma en la que nació, creció y formó una familia de 4 hijos y 6 nietos. Antes de partir tenía energía eléctrica 10 horas al día, recibía agua por tuberías una vez al mes, no conseguía bombonas de gas para cocinar, y cuando las conseguía no tenía dinero para pagarlas. Tampoco conseguía medicinas para la hipertensión, y a falta de transporte público debía caminar varios kilómetros o limitar sus traslados. Hoy, desde Caracas, donde se estableció junto con la familia de una de sus hijas, se entera a través de familiares y amigos como muchas de esas cosas han empeorado. Zulia es otro país, es el país de la desidia, dice al tiempo y asegura no tener intenciones de volver. Como ella, son muchos los que han migrado a la capital y otras ciudades, para tener una mejor calidad de vida, aunque no óptima. En su encuesta trimestral más reciente de los meses de julio a septiembre, la firma local Consultoras 21 reveló que 65% de la muestra que consultaron prefería quedarse en Venezuela antes que irse a otro país, aún teniendo la posibilidad hipotética de hacerlo. Solo 33% de la muestra manifestó que se iría. Se trata de la cifra más baja que han obtenido con la misma pregunta desde 2015. Es más difícil irse ahora, los gobiernos están poniendo trabas. Lo segundo es que es más costoso irse, explica el profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y gerente de proyectos de Consultores 21, Gerardo González. Sin embargo, acota que ese 33% que se iría a vivir a otro país es significativo, pues son 8 millones de personas. Quedarse, sin embargo, no implica dejar de moverse. Hasta el momento nadie le ha puesto un número a la migración interna, pero Consultores 21 incluyó por primera vez en su encuesta, desde que comenzó a hacerla en 1989, la pregunta de que si la gente piensa mudarse de ciudad dentro de Venezuela y descubrió que 8% tenía esa aspiración, sobre todo entre los que viven en Zulia y la región central. Parece un porcentaje bajo, pero González dice que es lo que piensan 1 millón de venezolanos. La principal razón que esgrimieron al ser consultados es que quieren oportunidades para trabajar, calidad de vida, que ya tienen amigos y familiares en otras ciudades, que mejorarían su economía y que les gusta o podrían tener una vivienda. Caracas la preferida.
En esta migración interna, Caracas es por supuesto la ciudad predilecta, por encima de Mérida, Valencia, Barquisimeto, Maracay y Cumaná. La preferencia por las otras ciudades también afectadas tiene su explicación. La migración tiene un comportamiento más o menos parecido dentro de los países o hacia afuera. Tú tiendes a buscar lo que tienes al lado, explica la socióloga venezolana Claudia Vargas.